Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que seguiré tratando el tema del referendo revocatorio en Venezuela, porque es una situación a la que se le ha venido dando mucha cobertura en diversos medios nacionales e internacionales, y la cobertura no se detiene porque ahora es cuando atraviesa su punto más álgido, debido a que estamos en una fase clave con respecto al proceso político paralelo del referendo revocatorio que se está gestando en Venezuela. Y digo paralelo, me refiero a este término en el sentido de que mientras ocurre un proceso sociopolítico de fragmentación en el sistema político, económico y social venezolano debido a la aguda crisis económica en la cual está sumida el país, entonces de alguna manera se gesta un proceso de transición que requiere una serie de parámetros procedimentales para que pueda activarse y llevarse a cabo ese mecanismo de transición de carácter democrático, constitucional, institucional y también popular, refrendatorio. Es en ese sentido que es necesario o resulta imprescindible poder entender qué es lo que ocurre al día de hoy con respecto al referendo revocatorio en Venezuela. Y como ya es público y notorio para toda Venezuela, precisamente, el CNE tenía como fecha límite para recibir las firmas o la recolección de firmas del 1% hasta el día 25 de julio, y el 26 de julio, el día martes 26 de julio del año 2016, tuvo que o tenía que pronunciarse, debía pronunciarse con respecto al informe en el que recibiría una serie de instrucciones para luego pasar a la siguiente fase o a la siguiente etapa, que sería anunciar la fecha de inicio de recolección por 3 días de las firmas o del 20% de las firmas del registro electoral, que equivale a casi 4 millones de firmas, para así activar el referendo revocatorio, convocarlo en 3 meses y llevar a cabo el proceso consultivo aproximadamente en el mes de noviembre o diciembre. El detalle está en que el CNE, para que se pueda materializar un revocatorio este año, en 2016, y haya de esa manera un proceso de transición con nuevas elecciones, un cambio de gobierno, y no 2017, que implicaría la continuación del periodo del presidente revocado por un vicepresidente designado por él, lo cual implicaría la persistencia y prevalencia del mismo modelo y el mismo gobierno autodenominado revolucionario, socialista, chavista. Entonces, la clave es que el CNE se pronuncie en el mes de septiembre para que la consulta del revocatorio se lleve a cabo 3 meses después, como lo estipula la ley, la constitución. Ya sería aproximadamente para el mes de diciembre, el mes número 12, y septiembre es el mes número 9. Pero el detalle está en que el CNE no se pronunció el 26 de julio, y eso ha sido noticia en Venezuela ese día, martes 26 de julio, porque no se pronunció. De hecho, anunció que su pronunciamiento sobre el informe, que debió haberlo hecho el 26 de julio, lo hará el día lunes 1 de agosto. Esto denota y evidencia que es otra postergación por parte del CNE de las muchas que ya ha hecho con respecto al proceso del referendo revocatorio, lo cual dilata el proceso, y al entrar en el mes de agosto, aproximadamente unas 2 semanas después, anuncia la fecha de la recolección de firmas del 20%, que tardaría 3 días, y ya aproximadamente para finales de agosto debería anunciarse que se cumplió con el 20% y convocar a un referendo revocatorio en los días subsiguientes, ya en el mes de septiembre, y antes de que finalice septiembre convocarlo para que se lleve a cabo 3 meses después, más tardar en el mes de diciembre, aunque debería llevarse a cabo en noviembre, aproximadamente el 6 de noviembre, de acuerdo a las fechas estipuladas por estudios y estimaciones realizadas por miembros de la oposición, pero eso es otro tema. El detalle está también, radica en que la oposición ha convocado a una movilización, convocó a una movilización para el 27 de julio, que se está llevando o se estuvo llevando a cabo, sin duda alguna, un proceso de presión, más presión política y social, desde la oposición política hasta la oposición social sobre el CNE, para que de alguna manera el efecto disuasorio que puede tener el descontento social obligue al CNE a que pueda de alguna manera no acelerar el proceso, sino mostrar transparencia y no
dilatarlo, no retrasarlo con tantas postergaciones que se tornan ya burocráticas y con una logística muy obstaculizante a un proceso que claramente está tornando ciertos tintes de imparcialidad. ¿Por qué? Y con esto quiero analizar los comentarios y argumentos de un colega periodista, quien es Carlos Guerrero, @SR Venezolano, para quienes quieran seguirlo en Twitter. Y argumenta este colega periodista lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. ¿Cuál es el plan del chavismo-madurismo para resolver la crisis? ¿Eliminar a la MUD como partido político y continuar con el socialismo? Porque también ha sido noticia en Venezuela el 26 de julio, no solamente que el CNE no se pronunció con respecto al referendo revocatorio, sino que lo hará el lunes, y por ello habrá movilizaciones y protestas de la oposición a la sede del CNE en Caracas el 27 de julio, o las hubo, dependiendo de cuándo estén escuchando esta alocución, esta transmisión que estoy haciendo. Y entonces también que el chavismo solicitó la anulación de la MUD como partido político legal en Venezuela. Esto ha sido noticia. También argumenta este colega periodista que hay un desespero en el chavismo-madurismo, ya que buscan inhabilitar a la MUD y acabar con cualquier elección este año. Claramente es un proceso coactivo en el que, al tener la legalidad, el respaldo jurídico, la centralización del poder estatal y también las bases de poder desde el gobierno, desde el poder ejecutivo y también del Estado mismo, con la subordinación de este brazo armado, por así decirlo, que es la instancia judicial paralela de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a favor del partido de gobierno. Entonces se vale de ello para aislar o tratar de aislar a la mesa de la unidad democrática políticamente, para dejarlos en efecto político con margen o radio de acción, y de esa manera, al anularlo políticamente, poder, y en eso se basa la estrategia, o podría basarse, poder evitar que se apruebe la conformación de la agrupación de ciudadanos que promueve el referendo revocatorio, ya que si anula políticamente a la MUD, no habrá partido político ni agrupación política promotora de un revocatorio, y no se haría la consulta. Por ello, aplicó esta medida, y así se pueden interpretar estos argumentos muy interesantes por parte de este colega periodista Carlos Guerrero, @SR Venezolano. Y es que el chavismo, sí, efectivamente, solicitó la anulación de la MUD como partido político. Lo informa el diario El País de España. La maniobra pretende evitar que avance el revocatorio contra Maduro que pretende la oposición. Informa El País que el chavismo ha sacado el martes 26 de julio un as debajo de la manga. Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y dirigente del PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, solicitó al Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, la anulación de la inscripción de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática como partido político por supuestos fraudes cometidos en la recaudación del 1% de las firmas necesarias para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Rodríguez en que más de 50.000 firmas fueron anuladas por irregularidades muy graves y otras 250.000 por no cumplir con los requisitos exigidos para su validación. Es el fraude electoral más gigantesco que se haya cometido en el país, dijo el alcalde de Caracas. Pero la tensión se ha incrementado, sin duda alguna, por la ausencia de una respuesta del poder electoral en torno al referéndum el 26 de julio. El CNE había prometido pronunciarse antes del martes, o más tardar el martes, sobre las firmas validadas por la oposición a finales de junio, pero no ha hecho ningún anuncio. A última hora de la tarde aseguró que se pronunciará el próximo lunes sobre el informe. Y con respecto a esto es necesario destacar algunas conjeturas importantes, y en medio de un proceso en el que se quiere llevar a cabo un diálogo, pareciera que la inestabilidad está a la orden del día. ¿Por qué? Porque parece inviable el hecho de que se pretenda llevar a cabo un proceso de diálogo cuando hay otros procesos políticos paralelos que no están siendo atendidos con la imparcialidad y con el equilibrio institucional que demanda todo Estado democrático, y con equilibrio indivisible e interdependiente de los poderes públicos, cosa que no se ve en Venezuela, porque si realmente hubiera ese equilibrio, entonces no se estaría hablando de un proceso de diálogo condicionado que se está tratando de llegar a él, mejor dicho, en medio de
oscurantismo y falta de transparencia, postergación y dilatación del referendo revocatorio por parte del CNE de manera muy dudosa, y también la solicitud del partido de gobierno de anular al partido opositor al partido rival, algo atípico en una democracia y en una república, como partido político, y a su vez también un proceso en el que sin duda alguna hay mucho oscurantismo y falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral, que asegura que no va a retrasar ni adelantar el proceso. Así lo aseguró, lo afirmó la rectora, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Ella había comentado que el 26 de julio le deberían entregar al CNE el informe de la primera etapa para el revocatorio. La clave es si ese informe será integral y veraz. El CNE debió haber dado el anuncio, la fecha del 20% muy probablemente para agosto, pero ya que no leyó el informe, entonces lo hará el lunes, pero si no es así, la tensión se instaurará. Y es importante tener esto en cuenta. Pero más argumentos de este colega periodista @SR venezolano es que el CNE calla. Jorge Rodríguez insistió en inhabilitar a la MUT, y él asegura que es obvio que el chavismo madurismo ha entrado en desespero. Y también argumenta, y en manera de una pregunta muy taxativa, ¿dónde estará Sandra Oblitas y las demás comadres? Haciendo referencia a las rectoras del CNE, seguro recibiendo órdenes del chavismo madurismo y buscando cualquier obstáculo para el referendo revocatorio. Estos argumentos se basan bajo la tesis o en la tesis de que sí, hay un proceso en el que el partido de gobierno quiere anular políticamente al partido opositor para evitar que se promueva ese grupo o se conforme ese grupo que promueve el referendo revocatorio. He ahí la estrategia. Pero si realmente el CNE aprueba esta solicitud, quedará en evidencia que no hay realmente transparencia ni justicia, ni tampoco equilibrio de los poderes, cuando para poder aprobar una solicitud de tal magnitud debe el CNE primero verificar que realmente la MUT cometió fraude, cuando hasta ahora no ha habido ninguna imputación de delitos o cargos con respecto a algún factor de oposición o miembro de la oposición que haya cometido el fraude, a pesar de que hayan sido impugnadas ante muchos tribunales de la República, como lo asegura Rodríguez, más de 600.000 firmas, pero no está demostrado verídicamente. Es por ello que el CNE no debe aprobar esta solicitud arbitrariamente en un proceso totalmente con falta de transparencia, donde no se pronuncian las rectoras del CNE, y también la estrategia se basa sin duda alguna en que el chavismo o la cúpula de gobierno sabe que los tiempos políticos se siguen acortando, y que el cálculo político debe basarse en que pueda implementar y aplicar estrategias disuasorias que aíslen institucionalmente a la MUT, y si lo aísla institucionalmente podrá quitarle más margen de maniobra. Pero si la MUT no permite que se le aísle institucionalmente y utiliza el arma de la presión y la tensión social, y juega a la tensión permanente contra una institución que podría aislarlo, entonces se creará una fuerza de choque, fuerzas de tensión política que devendrían en un desenlace que no necesariamente tendría que ser un proceso de referendo revocatorio. Y mientras todo esto ocurre, se llevan a cabo encuestas con respecto al referendo revocatorio mismo, porque también fue noticia en Venezuela el martes 26 de julio que Maduro perdería el revocatorio con un 64% de votantes en contra, según un sondeo. ¿Por qué? Se llevó a cabo en Venezuela una encuesta realizada por la consultora Benebarómetro. El presidente venezolano Nicolás Maduro perdería ampliamente un referendo revocatorio en su contra, con 64% de los electores a favor de sacarlo del cargo, según una encuesta de la firma Benebarómetro. El estudio, que consultó a 1.200 personas entre el 11 y el 22 de junio pasado, indica que solo 29,3% de los votantes de los venezolanos apoyaría la permanencia de Maduro en el poder. Desde septiembre de 2015 hasta junio último, los votantes en favor de revocar al mandatario han oscilado entre 59 y 70% de acuerdo con el sondeo. Este más reciente habla de un 64%, un rango intermedio oscilante entre 59 y 70%, pero mientras también hay otras cifras que aseguran que los venezolanos consideran que sus tres principales problemas son la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, con 75,5%, la inseguridad personal 70,7% y el alto costo de la vida 44,4%.
Casi un tercio de los encuestados, 32,6, considera que Maduro es el principal responsable de los problemas del país, mientras que el 29% le atribuye la culpa al gobierno en su conjunto. Estas firmas claramente son un termómetro político que evidencian que si la MUD logra imponerse ante el aislamiento institucional que pretende, a manera de estrategia disuasoria, aplicar el gobierno para evitar la conformación del grupo que promueve el revocatorio y se apruebe la activación tras el 20% de las firmas ya aprobadas y recolectadas, entonces se denota claramente que las cifras están en contra de Maduro y por ello utiliza los tiempos políticos y las armas institucionales que tiene el gobierno para evitar que los números puedan socavar las bases de su poder, que están tambaleantes, que están inestables, que no tienen equilibrio político alguno, porque las mismas bases de su partido, o algunas, las más radicales, fuerzan por una salida y presionan, al tiempo que hay facciones dentro de la cúpula militar que también presionan por una salida, pero que no han detonado en una implosión militar que vaya en un proceso o hacia un proceso anárquico de rebelación contra un gobierno que pierde poder, y porque esa es la realidad. Esto es lo que está pasando en Venezuela, esto es lo que se sabe, lo último que ha ocurrido sobre el revocatorio. El pronunciamiento será clave a partir de la próxima semana, y es a partir de ese momento cuando se conocerá si se activará o no el 20%, que finalmente, de llevarse a cabo en 3 días, activará el referendo revocatorio. Y una vez que el 20% se haya completado, es inevitable que haya un referendo revocatorio en Venezuela. Es inevitable, pero con la condición de que podría llevarse a cabo aún en 2017. Lo que sí sería inminente sería un referendo revocatorio una vez que se haya completado el 20% de las firmas recolectadas, tras estas haber sido activadas. Si el CNE se pronuncia efectivamente el lunes como lo pronunció, como dijo que lo iba a hacer, ya que no lo hizo cuando tuvo que haberlo hecho, que fue el día martes 26 de julio. Así están las cosas en Venezuela. Nos encontramos en una próxima transmisión en su canal de YouTube.